Muy bien amigos, sean bienvenidos a esta siguiente parte del libro La revelación, la revelación de los templarios. Claramente estamos en la parte en la que se habla sobre la iglesia, sobre el capítulo 9, un tesoro curioso. Eh, Estamos en la parte de tratando de esclarecer el motivo por el cual el Monsegur, si se cree, el priorato, bueno, el priorato de Sion tiene mucho que ver, plantar, Pierre Plantar, René Le Chateau, tal vez Corbu, el que fue en su momento el nuncio que más el nuncio, el cardenal Roncalli, futuro Juan 23, fue un nuncio. Y las sofisticadas iglesias que se hicieron en su momento con tanto detalle esotérico, tanto un reflejo de la sacra arquitectura templaria. Entonces podríamos comenzar en la parte en la que página 226 de un libro de 408, 409, 410 páginas. Estamos más allá de la mitad, al fin. Entonces, continuamos. Estas observancias nuestras fueron confirmadas por Alain Feral, conocido pintor que reside en la aldea y que fue discípulo precisamente de Jean Cocteau. Desde comienzos de los años 80 vive en Rennes y ha tomado medidas muy exactas para confeccionar los planos de la iglesia y de los edificios circundantes. De ello ha sacado la conclusión de que hay temas recurrentes, aunque cabe la posibilidad de que la responsabilidad no fuese el mismo Suntiere, pudo ser Henri Boudec o el arquitecto a quien se encargó la obra, o incluso los superiores del grupo con el que tuviese que ver Sauniere, o Suniere. Corroborando nuestra noción del tema de la imagen refleja, Feral observa que Suniere había colocado fuera de la iglesia y puesto al revés el pilar visigótico que antes sustentaba el altar, que tiene una cruz de bajo relieve. También cita la importancia del número 22, aparte de los escalones de la torre y del mirador, aparte en otros muchos lugares del domain. Del Calvario a la terraza van dos tramos de escalera con 11 peldaños cada uno. Las dos inscripciones de la iglesia que más llaman la atención: Terribilis et Tocus Itse, a la entrada del atrio, y Par se signet tu le vaincras, sobre la pila de agua bendita, tienen 22 letras cada una. La frase latina se cita más comúnmente como Terribilis es hit locus, y la frase francesa extraña, el le, que introduce una ambigüedad. Parece como si ambas hubiesen sido forzadas para totalizar las 22 letras de cada una. La importancia atribuida a las 11 y a los 22 tienen su fundamento porque ambos son números maestros del ocultismo y los estudios cabalísticos le atribuyen especial trascendencia. Tenemos luego la pauta curiosamente heterodoxa que crean cuatro objetos, dos de ellos dentro de la iglesia y otro fuera de ella. El confesionario que mira de cara al altar, el altar mismo, la estatua de Notre Dame,
de Lourdes con su inscripción penitencia, penitencia, que está fuera, colocada sobre el pilar puesto al revés, y el Calvario ajardinado, del que se ocupó Suniere personalmente y con gran minuciosidad. Estos cuatro objetos no solo forman un cuadrado perfecto, sino que además conllevan un mensaje simbólico. El confesionario y la inscripción penitencia recuerdan la noción de arrepentimiento y están de cara al altar y al Calvario, símbolos ambos de la salvación. Por tanto, cada uno de estos pares pretende representar un camino espiritual o vía de iniciación, del arrepentimiento al perdón y a la salvación. El mensaje, que se comunica de manera tan alambicada, forzosamente debe de contener algo más. Intenta decirnos Sunire, que también puede haber perdón y salvación fuera de la iglesia, y se apunta quizás a alguien más o algo relacionado con los personajes que representan el arrepentimiento y la penitencia, como Juan el Bautista y María Magdalena. Vaya. La frase penitencia, penitencia, se atribuye a la Virgen durante las apariciones en la Salete. Una de las dos jóvenes visionarias era una pastorcilla llamada Melanie Calvet, pariente de Emma Calvet, quien había modificado la grafía de su apellido cuando se hizo cantante de ópera. Durante algún tiempo la visión de la Salete rivalizó con la de Lourdes, pero finalmente la Iglesia Católica no reconoció la auténtica de aquella. Recordemos que se hizo campaña a favor de la Salete el movimiento juanista Naundorf-Vintras, comentado en el capítulo 7. También Suniere escribió un comentario laudatorio sobre las visiones de la Salete. Hemos intentado demostrar ya que las famosas ornamentaciones de la iglesia seguramente no son señales que indican la situación de ningún gran tesoro. Si Suniere o Suniere descubriera algo que lo hizo rico, no querría decorar su... o Sunier le llama, ¿no? Suniere. Bueno, no querría decorar su iglesia con instrucciones en clave diciendo dónde lo guardaba. Más plausible sería la ornamentación e intentase ocultar algo más. Por lo menos formular una declaración que solo fuese entendida por otro iniciado. La mejor comparación y probable, más idónea, teniendo en cuenta las circunstancias, sería el indicador sería el interior de una logia masónica. Para el no iniciado, los diversos símbolos utilizados en el templo, los compases, las escuadras y demás parámetros no decodificarían, dando una imagen coherente de las verdaderas intenciones masónicas. Hay que conocer la filosofía subyacente de la historia y los secretos que simbolizan. Ahí pues saber por qué se han puesto en tal lugar. En la decoración de la iglesia, que nos ocupa mucho, han creído en ver símbolos de varias sociedades ocultas y secretas. Los rosacruces, los templarios y los masones, las rocas y las cruces del tímpano aluden con claridad a los rosacruces. Una de las anomalías del Vía Crucis que más ha llamado la atención es la de la octava estación, en la que Jesús, que lleva la cruz sin aparentar esfuerzo, se encuentra con una mujer que lleva lo que aparece un velo de viuda y rodea con el brazo a un muchacho ataviado de tartán. Esto se interpreta como una alusión a los francmasones, que llevan a sí mismos hijos de la viuda. Tal vez sería preciso traer también a colación la casa octava de los astrólogos, que es la que rige los misterios de la sexualidad y la muerte, el renacimiento y lo oculto. El suelo de la iglesia escaqueado en blanco y negro, y el techo azul con estrellas doradas sobre el altar recuerdan la decoración habitual de la logia masónica. En nuestra opinión, uno de los elementos principales de toda la iglesia es el que ve primero el visitante al entrar. El demonio recientemente mutilado por los vándalos se identificó siempre como Asmodeo. Wow. Justo me apareció un video sobre este demonio, el que según la
tradición guarda los tesoros enterrados, aunque no hay nada que relacione explícitamente a la figura con el diablo de ese nombre. No obstante, hemos discutido esta cuestión con Robert Howells, director de la librería ocultista más famosa de Londres y poseedor de extensísimas conocimientos sobre el simbolismo esotérico, cuyas propias investigaciones sobre el misterio de René Le Chateau son eruditas, sensatas y de gran alcance. Él nos recordó la antigua leyenda judía sobre la construcción del templo de Salomón, en que este rey impidió que varios demonios sabotearan la obra por diversas maneras y además consiguió someter a uno de ellos, precisamente llamado Asmodeo, y obligarle a cargar agua, que era el elemento por el cual se le dominaba. Es significativo que tales leyendas se hayan incorporado a la tradición masónica, y tampoco será casualidad que aparezca en la iglesia de Sumiere una escena en la que Asmodeo queda sometido obligándose a transportar agua, todo ello bajo la divisa con este signo: tú le vencerás. Además, la ornamentación de la pila de agua bendita, ángeles, salamandras, concha y demonios representan los cuatro elementos clásicos: aire, fuego, agua y tierra, indispensables en toda obra oculta. Si la identificación de Asmodeo es correcta, tanto más curioso porque la escena del demonio y la del bautismo de Jesús, como hemos mencionado antes, se coincidieron obviamente para contemplar juntos. Si el agua sirve para domeñar al demonio, ¿acaso ocurre lo mismo con Juan, cuando Juan derrama el agua sobre Jesús? Está luego la peculiar inversión de las letras griegas alfa y omega, puestas en orden contrario al acostumbrado, por cuanto significan también lo primero y lo último. Y estos conceptos se relacionan con Jesús. Cabría esperar que, por consiguiente, que la letra alfa corresponde a Juan, el superior precursor, y el omega a Jesús, la culminación. Pero aquí se invierten los términos. En repetidas imágenes que evocan el templo de Salomón dentro y fuera de la iglesia podrían aludir a los masones o también a los caballeros templarios. Las letras anómalas en la frase desfigurada Parce Signe Tulebaincras coloca entre los cuatro ángeles y el demonio son la 13ª y la 14ª, ya que el le sobra y altera el sentido de la frase. Según algunos, evocan el año 1314, que fue quemado vivo Jacobo de Molay, el gran maestre de los templarios. Todos estos símbolos han sido meticulosamente analizados por docenas de investigadores entendidos desde hace años, lo que ha redundado casi en otras tantas interpretaciones, pero la solución, quizá bien sencilla y tan obvia que viene a suponer casi un desengaño: los versados en la tradición masónica nunca han visto en dicho símbolo nada especialmente misterioso. Para ellos no es más que la indicación de la obediencia particular de Sunier, que era masónica. Lo confirma su elección de escultor, que realizó las estaciones del Vía Crucis y demás imágenes de Tal Guiscard, que vivió en el Toulouse y cuya casa y taller es de extravagante ornamentación pueden verse todavía en la Avenue de Colonne de dicha ciudad. Guiscard era un conocido francmasón, si bien es cierto que se especializó en trabajos religiosos, por lo cual se hallan otros ejemplos de su arte en todo Languedoc. Es de particular interés la iglesia de San Juan Bautista de Coiza, que se encuentra al pie de la montaña donde está encarnada Renés, porque también allí Guiscard suministró las estaciones del Vía Crucis, solo que en versiones monocromas y demás convencionales, es decir, que brillan por su ausencia. Las anomalías que presenta la iglesia de Sunier, todo sucede como si las dos iglesias, que solo distan de un par de kilómetros la una de la otra, se ofreciesen a nuestra comparación para subrayar las anomalías de la versión de Suniere. Jean Robin ha dicho en su libro sobre René Le Chateau que las afiliaciones masónicas de Suniere estaban documentadas en los archivos de la diócesis. No obstante, como hemos visto, la francmasonería consiste en numerosas tradiciones separadas. ¿A cuál de ellas perteneció Suniere? Si estos están de acuerdo, una vez más los estudiosos franceses bien enterados, su afiliación en rito de escocés ratificado, la rama de la francmasonería oculta, que se pretende expresamente descendiente de los templarios. Antoine Captier, nieto acólito de Sunier e informante habitual de los investigadores que acuden a René Le Chateau para estudiar el célebre caso, nos dijo: sabemos que pertenece a una logia masónica. Se le envió a un lugar donde había algo significativo. Él descubrió ciertas cosas, pero lo repito, no estaba solo, no actuó a solas. Una vez entramos en conversación,
se mostró un poco más explícito y dijo que la obediencia de Sunir había sido el rito escocés rectificado, pero añadiendo, eso no es ningún secreto. A la misma conclusión llegó Gerard de Sede tras estudiar el asunto durante 30 años. Concretamente, de Sede opinaba que algunos de los símbolos de la novena estación del Vía Crucis evocan el grado de Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte, eufemismo por templario. A ver. ¿Qué? ¿Cómo que 0%? No entiendo. ¿Cómo puede estar el 0%? Ya está. No me quedé. Bien. Hay otra indicación de la posible afiliación de Saunier. Como todos los demás, también se ha escrutado a fondo su elección de imágenes para la iglesia Magdalenas. Aparte, están las de Santa Germana, San Roque, dos Antonios y el de Pauda y el ermitaño. Y sobre todo, y sobre el púlpito San Lucas, proviene de Alain Feral la observación de que al unir las ubicaciones de los santos con el trazo de forma de M sobre el plano de la iglesia, las iniciales de sus nombres forman la palabra Graal. Disculpen, pero vivo del café, si no me quedo completamente dormido. Debería ir al gimnasio, quizá debería, no sé, hacer la rutina de este TikToker famoso que está de moda. La verdad es que la bandeja de hielo ya la hago. La hago desde hace un tiempo y también gracias a inspiración a él. Ya. Con los símbolos rosacruces sobre el tímpano y la abundancia de imágenes del templo de Salomón, todo esto apunta a la Ordre de la Rose-Croix de Du Temple et du Graal, fundada en Toulouse alrededor de 1850 y cuyo jefe no era otro sino Josephine Peladan, gran padrino de los grupos eróticos oculto de la época. A comienzo de nuestra pesquisa no parecía errónea la tendencia de tantos otros investigadores al creer que todos los caminos llevaban a René Le Chatieu, pero en cierto sentido tenían razón, aunque no por las razones que ellos pensaban. Ciertamente no deja de ser asombroso que después de ocuparnos en la intrincada trama de grupos ocultos y masónicos, estos no nos enviasen de nuevo a Sauniere y a su aldea. Pero no era coincidencia, esa formaba parte de un plan complicado y meticuloso que había empezado a funcionar antes de que él naciese y que todavía continúa. Hemos mencionado que Saunier dedicó mucho interés a la sepultura de Marie de Negre de Ables, Dame de Jaupaul de Blanchefort, erigida por Antonio Bigot, el párroco de René Le Chatieu en 1791. Fue la última del linaje heredero directo del título de René Le Chatieu. Aunque otras ramas de la familia tuvieron continuidad, Marie de Negre de Ables casó en 1732 con el último marqués de Blanchefort, que es el nombre de Chatieu, cercano más bien por un torreón de algún tipo cuyas ruinas no se ven allí todavía, pero la familia de Marie tuvo relaciones muy interesantes. Al comentar el influyente rito de Memphis, que luego fusionó con el de Misraim, hemos dicho que fue fundado en 1838 por Jacques Etienne Marconi de Negre. Era de la misma familia que la Marie enterrada en René Le Chatieu. Otro Jean-Paul Jean-Marie Alexandre intervino en la adopción del rito escocés ratificado en el grado de Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte, es decir, templario, en 1778.
La misma familia estuvo representada entre las personalidades más salientes de la logia masónica, la Seguici, de donde salió la Orden de la Rosa Cruz del Templo y del Grial, y Harman de Haupaul, sobrino y heredero de Marie, indudablemente estuvo relacionado con algunos individuos y a su vez vinculado al priorato como Charles Nodier y Gran Maestre de 1801-1844. Asimismo, el mismo Armand de Haupaul fue preceptor del conde de Chambord, aunque cuya viuda se mostró tan generosa como Saunier. El rito de Memphis, creado por Marconis de Negret, estuvo estrechamente vinculado con los Philadelphians del marqués de Chef-de-Bien, masón del rito escocés ratificado, que los instituyó en Narbona en 1780. Esta otra de las sociedades masónicas templaristas influidas por las ideas de Barón von Hung, el cual, por cuanto Chef-de-Bien estuvo presente en la famosa convención de 1782 en Wilhelmsbad, que intentaba zanjar de una vez por todas la cuestión del origen templario y de los masones. Allí defendió las teorías de von Hung, o von Hung. Lo mismo que los ritos de Memphis, los filadelfios pretendían alcanzar el conocimiento oculto y varios de los grados de una y otra obediencia no tenían otra dedicación, pero los filadelfos tuvieron además el designio de dilucidar la complicada historia de la francmasonería con su proliferación de jerarquías, rivales, grados y rituales por si sacaban de ahí cuáles había sido su intención y sus secretos originarios. De esta manera se reunieron un gran acervo de información sobre la masonería y sociedades similares, sea que se les comunicase de buena fe, sea que lo averiguase mediante tácticas de infiltración. Dicho esto resultará más significativo que Alfred, el hermano de Saunier y también sacerdote, fuese preceptor de la familia Chef-de-Bien, pero luego lo despidieron por robar partes de los archivos de esta. Entonces, es seguro que Alfred Saunier desempeñó un rol principal en los extraños acontecimientos relacionados con su hermano mayor y más famoso. Valdría la pena un estudio más detenido, pero sería difícil porque no se sabe mucho de su vida, excepto que fue amante de la marquesa Burke de Borsas, una de las visitantes habituales de la villa Betania. Murió alcoholizado y excomulgado en 1905. Después de la muerte de Alfred, su hermano, en una carta al obispo aludió a un estado de ánimo existente entre los conciudadanos en el sentido de que le tocaría a él reparar los errores de mi hermano el Abí, tan prematuramente desaparecido. Una vez nos hubimos enterado de las relaciones de Saunier con la francmasonería y el rito escocés, quedó despejada buena parte del panorama general. Lejos de ser una obsesión personal, la devoción especial de Saunier por la Magdalena se revela efectivamente como parte de la gran herejía europea. La clave de sus afiliaciones estaba en las personas con quienes solía tratar. En realidad podríamos ir más lejos y relacionar a Saunier con Pierre Plantard de Saint-Clair a través de una sola persona, Georges Monti, conocido también bajo los seudónimos del conde Israel Monti o Marcus Bella. Es uno de los personajes más desprovistos de escrúpulos y más poderosos de las sociedades secretas del siglo XX, aunque no el mejor conocido ni mucho menos. De acuerdo con la postura inveterada de Tales Maggi, prefirió ejercer su influencia desde la sombra en vez de buscar la publicidad como su colega Aleister Crowley. En su vida escaló las jerarquías de muchas sociedades ocultas, mágicas y masónicas con frecuencia para infiltrarse por cuenta de otras. Fue también agente doble de servicio secreto francés y alemán, como ocurrió con el Dr. John Dee y quizá también con Leonardo. El mundo del espionaje y del oculto con frecuencia van de la mano. Su biografía es tan complicada que hoy resulta casi imposible saber para quién trabajaba en realidad, muy probablemente para sí y para su afán de intriga y de poder personal. Cualesquiera que fuesen los verdaderos móviles de Monti, tuvo una extraordinaria suerte en su vida secreta. Con frecuencia ostentó altas dignidades en sociedades entre las cuales había mutua hostilidad, a veces sin conocimiento de ninguna otra, y en ocasiones creyendo los correligionarios que había infiltrado otros grupos ya para ayudarles a ellos. Por ejemplo, y pese a que algunos de estos grupos eran, como el propio Monti, bastante antisemitas, alcanzó un cargo importante en la B'nai B'rith, una sociedad judía cuasi masónica existente en Estados Unidos, e incluso se convirtió al judaísmo para conseguirlo. Interesante.
natural de Toulouse, nacido en 1880 y abandonado por sus padres italianos. Monti se crió con los jesuitas. Desde muy joven le trajo el tenebroso mundo a las sociedades secretas ocultistas. Viajó mucho por Europa y estuvo asimismo en Egipto y Argel. Se dice que formó parte de entre muchas sociedades de aquellos tribunales secretos de Fengeriche de Alemania, que acabaron especializándose en el asesinato político, y también que tenían las llaves de la francmasonería italiana. Entre sus muchos conocidos estuvo Aleister Crowley, e incluso ha sido descrito como representante de Crowley en Francia. También fue miembro de la Otto en la época en que el extravagante y audaz inglés, el gran maestre de la orden, al final, el dudoso régimen de la vida, se cobró su tributo, como tal vez era de esperar, y en octubre de 1936 Monty murió envenenado en París. Recuerden que era agente doble para Francia y Alemania. Aparece en esta investigación porque su primera misión en el mundillo ocultista de París fue la del secreto de Josephine Peladan, y por tanto frecuentó el círculo de Emma Calvé. Ya hemos mencionado que Sunier tuvo demostrar relaciones con Peladan y su grupo, y conoció a Emma Calvé, así que indudablemente también debió tratarla con Monty. Además, este era oriundo de Languedoc y pasaba temporadas en Toulouse y otros lugares de Midi. En 1934 Monty fundó la Ode Alpha Galates, de la cual Pierre Plantard de Saint-Clair llegó a ser gran maestre en 1942 a la tierra, pero tal vez significativa edad de 22 años. Y aunque Plantard solo tenía 16 cuando murió Monty, llegó a conocerle, y a Lea Hisler, es esposa de Plantard de Saint-Clair, escribió inequívocamente en un artículo de 1960 que conoció bien al conde Georges Monty, porque es posible que Monty fuese su maestro y mentor en cuestiones ocultistas. Así pues parece. Ya. Así pues parece claro que hubo un eslabón entre Sunier y Plantard de Saint-Clair en la persona de Georges Monty, lo cual representa quizá la continuidad de una determinada tradición de clandestina. ¿De qué nos sirve el caso Sunier? No es tarea a menudo sacar algo en limpio de tantas maniobras de diversión, mitos y conjeturas sobre conjeturas, pero se diría que el clérigo buscaba algo que no estaba solo. Los indicios apuntan a la existencia de un pagador secreto, muy posiblemente relacionado con las influencias de sociedades ocultas de París y de Languedoc. No solo es la explicación más lógica, es también la que dio el mismo Sunier cuando el sucesor Villard, en el obispo de Carcassonne, le pidió explicaciones de su extravagante estilo de vida. El testarudo sacerdote contestó: no estoy obligado a revelar los nombres de mis donantes. Si los publicara sin su autorización, correría riesgo de llevar la discordia a ciertas familias u hogares cuyos miembros dieron sin el consentimiento de sus consortes, sus hijos o sus herederos. Más tarde, sin embargo, prometió revelar los nombres al obispo, siempre que se hiciese bajo secreto de confesión, en términos de una carta de apoyo enviada a Saunier por la persona amiga íntima de en 1910. Dan que pensar. Vos habéis recibido el dinero, a nadie cumple penetrar el secreto en el que soy depositario. Si alguien os confirió el dinero, naturalmente bajo reserva estáis obligados a guardarla, y nadie puede dispensaros de tal secreto. Alfred, el hermano de Sunier, también estuvo en el secreto, a lo que, al parecer, en respuesta a una indagación de la autoridad sobre sus dispendios, Saunier contestó: al ser predicador, mi hermano tenía muchas relaciones y actuó como intermediario cerca de esas almas generosas. Tal vez fue René Le Chatillon al comienzo de la misteriosa búsqueda de Sunier. Es posible que realizara por cuenta de otros que prefirieran mantenerse en la sombra, pero podría ocurrir muy bien lo que buscaba se hallara en otra parte. Las pistas sobre los auténticos intereses inmóviles de Sunier, que públicamente van descubriendo muchos investigadores en diversos rincones de su domain, le dejan
Aún no perplejo, en 1995 nos acompañó durante una de nuestras excursiones a la región Lucien Morgan, presentador de televisión y autoridad en temas de Tantra, quien nos manifestó su asombro al descubrir que la Torre Magdalena y la muralla se habían construido con arreglo a principios ancestrales de determinado tipo de rito sexual, pero convencido de que Sunier y su círculo secreto practicaban rituales sexuales ocultos con la intención de fomentar la clarividencia, poner en contacto con los dioses, o lo que viene a ser lo mismo, realizar la gran obra de los antiguos alquimistas y asegurarse poder de influencias en el plano material. No es el único que ha reconocido indicios de la magia sexual. Los autores británicos Lionel y Patricia Fantorpe citan a la experta en ocultismo Berma Agostini, la cual dice que Sunier celebra un rito mágico sexual llamado la convocación de Venus, en el que participan Marie de Narnaud y Emma Calvet. Por lo que concierne a esta investigación, lo que realmente importa de las construcciones de Sunier y René Le Château es la destacada importancia atribuida a la Magdalena. Antes de que él naciera, la iglesia estaba consagrada a dicha santa. Es cierto, pero tampoco corresponde a una coincidencia, porque había sido la capilla de los señores feudales de la localidad y la de Marie de Negre, dama de su íntima asociación en el rito escocés ratificado. No elegirían la dedicatoria al azar. Sunier también dio su nombre a la torre donde instaló su biblioteca y a la casa del lugar donde, según una interpretación del relato neotestamentario, vivió ella con su hermano Lázaro y su hermana Marta. Y destaca en la ornamentación de la iglesia el bajorrelieve del frontis que representa a la Magdalena, al que aplicó él mismo los toques finales de la pintura o de pintura. Descubrimos que además había encargado una figura de bronce, la de Magdalena, que puso fuera de la iglesia. A la entrada de la gruta tenía poco menos que 1 metro de alto y pasaría unos 85 kilos. Era réplica exacta de la Magdalena del bajo relieve, salvo la inversión de los lados derecho e izquierdo. Esa estatua desapareció hace tiempo, pero André Galau, un periodista jubilado de Limoux, conservaba fotografías de ella. La leyenda Terribilis est locus iste destaca en su atrio. Fue Kate Prince quien nos indicó que es una cita del Génesis 29:17, correspondiente al pasaje en que Jacob sueña con una escala por donde suben y bajan los ángeles. Al despertar le ponen al lugar del nombre de Betel, que significa la casa de Dios, pero en el Antiguo Testamento Betel rivalizaba con Jerusalén como centro de poder, con los que quieren carácter alternativo o rival de la capital religiosa oficial. En Francia la implicación es todavía más obvia. En el diccionario francés se define a Betel como templo de una secta disidente. Tal vez era eso lo que intentaba comunicar Sunier. Mencionamos que según los Dossiers Secrets, en sus últimos años Sunier planteaba establecer una nueva religión y montar una cruzada por la comarca, con las últimas obras proyectadas para su domain, la Gran Torre y el baptisterio exterior, formaban parte de esta ambición. Decidimos fijarnos en lo que hubiese descubierto Sunier cuando llegó a René Le Château y cuáles pudieron ser las inspiraciones en su búsqueda. Tras descartar la pista falsa de los pergaminos, quedamos sorprendidos por la contradicción evidente en su conducta. A muchos se les ha ocurrido pensar que intentó dejar pistas en la ornamentación de su iglesia, sin fijarse en otro hecho publicado, que se dedicó a destruir meticulosamente algunas de las cosas que había hallado, más concretamente 2 inscripciones de la sepultura de Marie de Negre. Además desplazó a la losa y la lápida como si hubiese querido ocultar incluso la localización exacta de aquellas. La losa y la lápida, como hemos mencionado, colocadas por el Abbé Bigot unos 100 años antes de la aparición de Saunier. Pero ya entonces pasaba algo insólito. Bigot hizo erigir las piedras en 1791, 10 años después del fallecimiento de la mujer supuestamente enterrada allí, al mismo tiempo que mandó a poner del revés dentro de la iglesia la losa del caballero, cuyo levantamiento parece ser un paso importante en las pesquisas de Sunier. Hay otro detalle que indica asimismo que Sunier estaba siguiendo en cierto sentido los pasos de Bigot. Antes de ser párroco de Rennes, Bigot lo fue en otra aldea de la montaña, Le Clat, unos 20 kilómetros de distancia. Sunier también fue párroco en Le Clat, antes de pasar a encargarse de la parroquia de Rennes Le Château. Era posible que estuviese buscando algo relacionado con Bigot y por consiguiente con las familias de Haupoff o de Negre. Es posible que Bigot hubiese apresurado sus obras en vista de los acontecimientos ocurridos en Francia entre la muerte de Marie y 1791, que fue en comienzos del periodo llamado del terror de la historia de Francia. Los
revolucionados eran hostiles y la Iglesia Católica y muchas reliquias e imágenes y ornamentaciones quedaron destruidas durante dicho periodo. Vale la pena observar que poco después de las obras efectuadas por René Le Château, Bigot, que era de ideas antirrepublicanas, cruzó la frontera para refugiarse en España, donde murió en 1793. Sigamos con los detalles insólitos del enterramiento de Marie Lenegre. Los señores de Rennes, es decir, la familia de Haupouf, tenía su fosa. Se dice dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia, porque se prescindió de la costumbre en el caso de María. Sabemos que la cripta existió porque está mencionada en un registro parroquial que abarca los años 1694 y 1726 y está expuesto en el museo. Según este, se accedía a la cripta desde el interior de la capilla, pero esa entrada ha desaparecido, aunque parece seguro que Saunier supo dónde estaba. Quizá los documentos encontrados le indicaron dónde debía buscar. Según declaraciones sobre el caso, Saunier tomaba a los hermanos Antonie y Marcel Captier y, basados en los recursos familiares, el cura había descubierto la entrada de la cripta debajo de la losa del caballero e incluso había bajado, pero luego la tapió cuando reformó el suelo de la iglesia, lo cual da a entender que no deseaba que se supiera su localización. Eso debió de ser también la preocupación de Antonie Bigot en 1791, cuando hizo poner la losa del caballero del revés y disimulando la entrada, porque ambos sacerdotes a 100 años el uno del otro tuvieron el mismo interés en que nadie más pudiese acceder a la fosa de los señores de René Le Château. Hay una respuesta sencilla: si Saunier hubiera bajado a la cripta y hubiese encontrado la sepultura de Marie de Negre, entonces teóricamente debía estar, habría descubierto inmediatamente algo muy extraño, que esa mujer tenía dos sepulturas, pero la segunda, la del cementerio, fue erigida por Bigot 10 años después del fallecimiento de ella, siendo evidente que María no estaba enterrada en el cementerio. Quizá o que había en esa otra tumba. Una hipótesis razonable es que Bigot, quizá amenazado personalmente por los disturbios que acarreó la revolución de 1789, decidió huir a España, pero antes ocultó algo en el cementerio de René Le Château. ¿Pero qué debió ser? ¿Otro difunto? ¿Un objeto o documento de algún tipo? Sin duda algo que difícilmente pudo llevarse Bigot a España, o que realmente pertenecía a René Le Château. Quizá no lo sepamos nunca, pero al parecer Saunier sí lo sabía, puesto que abrió la tumba para buscarlo y luego tuvo buen cuidado en hacer desaparecer el mensaje de las dos piedras, por lo menos el de la losa, cuya inscripción consiguió borrar. Tal vez daba alguna pista acerca de lo que contenía la sepultura. En realidad, la tumba de María de Negre, la inscripción de la lápida, contenía tantos errores que no cabe atribuirlos a mera torpeza o desidia del escultor. Hay palabras mal escritas, letras que faltan y espacios omitidos o añadidos donde no corresponden. De 25 palabras que tiene la leyenda, no menos de 11 están equivocadas. Algunos de estos errores parecen bastante banales, pero hay uno en concreto que resulta incluso ofensivo para los deudos. Se trata del convencional Requiescat in pace, descansa en paz, pero lo que se lee en apariencia es Requiescat in pace. Ahora bien, en francés catin es argótico por prostituta. Para colmo, hay otro error en el apellido de la familia del marido, y en vez de Haupouf leemos Daupol, lo cual no cambia mucho el sentido, pero consigue llamar la atención sobre la palabra. Resulta que poule, polla, gallina, en jerga también tiene significado de prostituta, y podríamos tener Haupoul como alta o gran prostituta. De manera similar, los nombres de estas piedras sepulcrales evocan temas importantes de nuestra investigación. Incluso es tentador imaginar que María de Negre solo figura por la literalidad del nombre y como clave que remite a algo bastante asombroso. Banchefort responde ciertamente a lo toponimia local y puede significar algo así como Torre Blanca, pero también Blanco Fuerte, y entonces sería un nombre alquímico. A su vez, María Lenegre evoca a las vírgenes negras y asociación con María Magdalena, sentido corroborado por Haupoul, si es que alude a la alta prostitución o sabiduría de la prostituta. De nuevo encontramos rastros de la evocación de la sexualidad sagrada y quizás en relación con los rumores que hablan de un tesoro, aspectos sexuales de la gran obra alquímica. Más significativo todavía quizás es otro error en la lápida, que en vez de diables dice diarles. Y si esto es como sospechamos, una alusión a la ciudad de Arles en Provenza, tal vez viene a recordar que esta fue un antiguo centro de culto a Isis. En cualquier caso, Arles está muy cerca de la Saintes Maries de la Mer.
En cuanto al contenido de la otra piedra en la losa de María de Negre es incluso más discutible porque se hallan varias discrepancias en las versiones de la inscripción publicadas. Según la mayoría de estas constaba de dos leyendas principales, una frase en latín, pero curiosamente transcrito al alfabeto griego y que dice et in Arcadia ego, y las cuatro palabras latinas redis, regis, celis, arquis en dos columnas. Lo que esta significa no queda nada claro y ha dado lugar a muchas interpretaciones diferentes, pero la pero al parecer se refiere a una cripta o tumba real, quizá relacionada con Rejade y o la población de Arques. La palabra Arcis puede tener muchos significados, desde una declaración de la palabra latina que significa arco, hasta dentro de o encerrado, o podría ser simplemente alusión de Arques, bien por su amigo nombre de Archis o la transliteración fonética del nombre actual. La leyenda et in Arcadia ego se encuentra asimismo en la sepultura representada en el cuadro de Nicolas Poussy, 1593-1665. Los pastores de Arcadia, y a su vez notablemente parecida a una, estuvo siempre bajo una forma u otra a lo que parece, junto al camino de Rennes-le-Chateau y Cuissa de Arques, pero la versión más reciente fue dinamitada en 1988 porque el propietario de las sierras estaba harto de que los cientos de visitantes curiosos le pisotearan los sembrados, aunque dada la desgracia suya, la drástica medida no le salió de nada porque los turistas continuaron invadiendo su propiedad para fotografiar el lugar donde estuvo la tumba.